Metal frío bajo sus dedos. El misterio ancestral despierta. Mera Bishop dejó caer su mochila de hidratación y presionó ambas palmas contra el fuselaje cubierto de musgo. 28 años de desestimar las imaginativas historias de su abuela se disolvieron en las aguas turquesas que la rodeaban. El barco físico real, descansaba en un ángulo de 40 grados, con su sección delantera sumergida en el lago anómalo que no debería existir en esta parte del interior de Australia. Sus botas de montaña se hundieron ligeramente en el limo mientras se acercaba y la mochila roja se hacía más pesada con cada paso. «Imposible», susurró, con su voz débil en el vasto silencio. Un pájaro del desierto llamó a lo lejos, su grito resonó en el agua inesperada. Las yemas de los dedos de Meera trazaron la insignia corroída exactamente como su abuela la había dibujado miles de veces. El diseño era inconfundible. 3 hexágonos entrelazados con una espiral central. Ni la fuerza aérea, ni comercial, ni nada que estuviera en las bases de datos que había consultado durante su investigación posterior a la graduación. Su abuela, Elisa, nunca había sido artista, excepto cuando se trató de dibujar este barco. Vino de más allá del cinturón, decía mientras dibujaba una y otra vez el mismo recipiente en su diario. Navegaron a través de la oscuridad durante 300 años para encontrarnos. Todo el mundo había tachado a la abuela Elisa de excéntrica después de que murió el abuelo. Todos excepto Meera, que reconoció patrones en las obsesiones numerológicas aparentemente aleatorias de la anciana. Coordenadas, ahora se dio cuenta de las coordenadas de este lugar. Los colegas arqueólogos de Meera se reirían hasta quedarse sin aliento si pudieran verla ahora. La doctora Bishop, la hiperracional desmitificadora de afirmaciones pseudocientíficas sobre tecnologías antiguas, estaba de pie con el agua hasta las rodillas, tocando lo que parecía ser un avión derribado que coincidía con los dibujos delirantes de su abuela. Al espejo no le importó. La sólida realidad bajo sus dedos temblorosos demolió toda una vida de escepticismo. Un mensaje de alerta sonó desde su teléfono satelital. El profesor Takahashi, sin duda, se preguntaba por qué se había desviado de su camino durante lo que se suponía que era una inspección de rutina de los sitios de arte rupestre aborigen. Ella lo ignoró y se dirigió hacia lo que parecía ser una escotilla. El metal se sentía extrañamente cálido a pesar de estar parcialmente sumergido. Su instinto de ingeniería le dijo que la embarcación debería haberse corroído por completo después de una exposición prolongada al agua. Sin embargo, el casco mantuvo su integridad estructural. Solo el crecimiento superficial de algas marcó su paso a través del tiempo. «¿Qué vas a?», murmuró, trazando las inusuales costuras con precisión arqueológica. Sin remaches, sin marcas de soldadura. Toda la nave parecía estar fabricada como una sola pieza. Imposible con la tecnología humana actual. El teléfono satelital volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Meera miró la pantalla. «Obispo, regrese inmediatamente. Zona no autorizada. El satélite militar muestra su posición. Se requiere explicación». Silenció el dispositivo, lo guardó en su bolsillo impermeable y tomó una decisión. Fuera lo que fuese, cualquiera que fuese la conexión que tuviera con la obsesión de su abuela, lo documentaría adecuadamente antes de que los agentes del gobierno invadieran inevitablemente el lugar. Activó su cámara de muñeca y continuó su examen. Registro de documentación. Dr. Mirror Bishop, 23 de junio de 2579. He localizado una nave no identificada de aproximadamente 18 metros de longitud. La configuración no coincide con ningún diseño histórico o moderno conocido. Ella tragó saliva con fuerza. También resulta ser idéntico a los dibujos que mi abuela creó a lo largo de mi infancia. La escotilla no tenía manija ni mecanismo de acceso visibles. Mientras Meera pasaba la palma de la mano por la superficie, buscando algún tipo de disparador de apertura, una vibración repentina resonó a través del metal. Una costura apareció donde no había existido momentos antes, separándose con un silbido neumático. Un aire viciado, imposiblemente conservado,
se extendía hacia el exterior. «Eso no es posible», susurró, dando un paso atrás. La apertura no había sido forzada por su tacto. Había respondido a ello. El pájaro volvió a cantar, ahora más cerca. Meera miró hacia la orilla, donde guardaba sus suministros de emergencia en su mochila más grande. El protocolo dictaba que debía establecer un perímetro, documentar el exterior minuciosamente y esperar el respaldo institucional. En lugar de eso, se ajustó su pequeña mochila y se agachó para pasar por la abertura. En el interior, la iluminación de emergencia parpadeaba. Tenues franjas azules iluminaban un pasillo estrecho. El interior de la nave se inclinaba hacia abajo en el mismo ángulo que su inmersión parcial, creando una trayectoria desorientadora. El entrenamiento arqueológico de Meera se acompañó de los rápidos latidos de su corazón mientras avanzaba con cuidado. El diseño de la embarcación era elegantemente utilitario con transiciones suaves entre superficies que desafiaban la fabricación convencional. «Esto no es tecnología militar», anotó en su grabadora. «No hay componentes estandarizados, ni interfaces reconocibles». Su mano recorrió la pared, sintiendo un calor casi orgánico bajo las yemas de sus dedos. El material parece metálico pero tiene propiedades termodinámicas inusuales. El pasillo se abría a una pequeña cámara con 6 alcobas empotradas, quizás alojamientos para la tripulación. Cada uno contenía una plataforma minimalista y compartimentos de almacenamiento. Mirror examinó uno con atención y notó que las dimensiones eran ligeramente diferentes a las de la ergonomía humana promedio. O bien la tripulación era de menor estatura, o bien las proporciones reflejaban un estándar antropométrico completamente diferente. En el centro de la cámara había un pedestal con una consola incrustada. Los símbolos grabados alrededor de su circunferencia parecían sorprendentemente familiares. Coincidían con los patrones aparentemente decorativos que la abuela Elisa había garabateado alrededor de los bordes de sus dibujos de barcos. Meera ahora se dio cuenta de que no eran adornos artísticos al azar, sino un verdadero sistema de escritura. «Abuela, ¿qué estabas escondiendo?», Meera susurró, fotografiando cuidadosamente cada secuencia de símbolos. «¿Cómo es posible que sepas esto?». La consola permaneció oscura hasta que el flash de su cámara iluminó una pequeña depresión rectangular. Coincidía con las dimensiones del colgante que llevaba Mirror, un regalo de despedida de su abuela. «No te lo quites nunca», había insistido Elisa con una intensidad inusual en ella. «Prométemelo». Los dedos de Meera se dirigieron al rectángulo plateado que colgaba de su cuello. El colgante siempre había parecido inusualmente pesado para su tamaño, con un diseño abstracto grabado en su superficie que se asemejaba a una placa de circuito. Durante 28 años, cumplió su promesa, descartándola como el apego sentimental de una mujer cuyo trabajo arqueológico se centraba en tecnologías antiguas prácticas en lugar de reliquias misteriosas. Ahora, frente a una consola con una recesión correspondiente, la coincidencia parecía astronómica. Su formación científica gritaba advertencias sobre el peligro de contaminar un paisaje intacto. Su ardiente curiosidad susurró cada vez más fuerte. Con dedos temblorosos, Meera quitó el colgante y lo alineó con la depresión. Encajó perfectamente. Por un momento no pasó nada. Luego, con un suave zumbido, la consola se iluminó. Símbolos holográficos caían en cascada sobre él, reorganizándose en patrones complejos. «Santo». Las palabras murieron en su garganta mientras los símbolos se fusionaban en una escritura reconocible. «Identidad confirmada. Autorización de usuario secundario concedida. Bienvenido, descendiente». El suelo debajo del espejo se tambaleó. Ella agarró la consola para mantener el equilibrio mientras sonidos mecánicos resonaban por toda la nave. Afuera, el agua golpeaba contra el casco a medida que el ángulo del barco comenzaba a cambiar. «No, no, no», jadeó, sacando el colgante de su ranura. La consola permaneció activa, el mensaje sin cambios. La nave continuó su despertar mecánico. Los paneles a lo largo de las paredes se abrieron,
revelando equipos en animación suspendida. La nave gimió cuando los sistemas internos se inicializaron después de décadas de inactividad. Espejo atornillado a la salida. El pánico supera la curiosidad arqueológica. El pasillo le pareció más largo al regresar. El suelo inclinado obstaculizaba sus pasos apresurados. Ella irrumpió a través de la escotilla y se metió en agua hasta los muslos justo cuando el barco se estremecía violentamente. Desde la orilla, un foco la iluminó con su resplandor. Una voz amplificada se escuchó a través del agua. Aléjese del objeto restringido. Quédate donde estás. El personal militar se alineó a lo largo de la costa. Armas apuntadas tanto al espejo como a la nave. Detrás de ellos, vehículos indistintivos arrojaron más figuras con equipo táctico. Entre ellos se encontraba el profesor Takahashi. Su expresión era una mezcla de preocupación y traición. Antes de que Meera pudiera responder, el barco emitió un sonido agudo. El agua a su alrededor empezó a burbujear como si estuviera llegando al punto de ebullición. La atención se desvió de Meera para centrarse en el barco cada vez más activo. «¡Sal del agua!», alguien gritó. «Ahora». Meera no necesitó más estímulo. Ella chapoteó hacia la orilla tan rápido como la resistencia del agua lo permitió. Detrás de ella, el casco del barco perdió su capa de algas a medida que los sistemas de iluminación integrados se activaron debajo de la superficie. Los 3 hexágonos entrelazados brillaban de un azul intenso, iluminando el agua turquesa desde abajo. Un soldado la agarró del brazo cuando llegó a aguas poco profundas y la arrastró hacia tierra firme con una fuerza innecesaria. «¿Qué hiciste?», exigió, con el rostro oculto tras el equipo táctico. «Nada», jadeó Meera, mirando por encima de su hombro como el barco se elevaba parcialmente del agua, con décadas de limo acumulado cayendo en cascada desde sus superficies. «Acabo de asegurar el artefacto», interrumpió un oficial al mando, dirigiendo a las tropas hacia la orilla del agua. «Protocolo de contención, Z, no es un artefacto», protestó Meera mientras la arrastraban más lejos de la orilla. «Es tecnología activa. Esos no son sistemas de propulsión estándar. No puedes simplemente». Un estruendo ensordecedor la interrumpió cuando uno de los soldados disparó algo hacia la nave que se elevaba. El proyectil, una especie de dispositivo EMP especializado, golpeó el casco y detonó en un destello de electricidad azul. Por un momento, las luces del barco parpadearon. Luego se estabilizaron más brillantes que antes. El agua que rodeaba el barco empezó a agitarse violentamente. El barco ya no parecía simplemente ascender. Fue transformador. Secciones previamente ocultas bajo la superficie revelaron geometrías complejas imposibles para la ingeniería humana. Lo que parecía un avión convencional, aunque inusual, se estaba transformando en algo completamente distinto. «Retrocedan», ordenó el comandante mientras el agua comenzaba a convertirse en vapor. Los soldados se retiraron, arrastrando a Meera con ellos hacia los vehículos. El profesor Takahashi los interceptó, colocándose entre Meera y su escolta militar. «Es una investigadora civil bajo protección universitaria», afirmó con firmeza. «Yo me haré responsable», dudó el soldado, y luego la soltó con evidente reticencia. «Manténgala contenida», ordenó antes de apresurarse a reunirse con su unidad. «Meera, ¿qué en nombre del cielo?». Takahashi comenzó. «Mi abuela sabía de esto», interrumpió Meera, agarrando su colgante. «Sabía exactamente qué era y dónde encontrarlo». «¿Este colgante?». «Es una especie de llave». Los ojos de Takahashi se abrieron al reconocer el objeto. «¿El collar de tu abuela? ¿El que siempre usas?». «Sí, e interactúa directamente con los sistemas de la nave». «Profesor, esto no es tecnología humana. La ergonomía, las propiedades de los materiales, la ausencia de firmas de fabricación convencionales». Una luz cegadora surgió del lago, interrumpiendo su conversación. La nave flotaba ahora completamente sobre el agua, revelando su verdadera forma. Ya no se parecía a una aeronave convencional,
sino que mostraba una elegante complejidad que desafiaba cualquier descripción fácil. Curvas y ángulos que parecían cambiar según la perspectiva. El agua fluía de los componentes reconfigurados. Mientras la nave se estabilizaba a 3 metros sobre la superficie del lago, el personal militar se apresuró a buscar refugio tras los vehículos. Alguien gritó pidiendo apoyo aéreo. «Tu abuela», susurró Takahashi, paralizado por la visión imposible. Elisa Bishop formó parte de la división de xenoarqueología antes de que se disolviera oficialmente. Sus teorías sobre visitas extraterrestres se consideraban extremas. ¿Lo sabías? Meera se volvió hacia él, con la traición más punzante que el miedo. Sabía que era brillante y que la habían marginado por ello. Creencias. Nunca supe que tuviera pruebas. Asintió hacia la nave flotante. Pruebas reales. La nave giró lentamente como si escaneara su entorno. Cuando su sección delantera se orientó hacia el espejo, se detuvo. Un haz de luz concentrado, parecido a un escáner, la recorrió de pies a cabeza. Su colgante se calentó contra su piel. El comandante militar gritó órdenes mientras las tropas se reposicionaban, apuntando las armas a la nave, cualquier contramedida que hubieran preparado para artefactos no autorizados. Claramente no había incluido lidiar con una nave alienígena activa. «Van a atacarla de nuevo», Meera comprendió en voz alta. «No entienden con qué se enfrentan». «Tú tampoco», advirtió Takahashi, agarrándola del brazo mientras avanzaba. «No, pero mi abuela sí». Meera se liberó, la determinación superando la cautela académica. Dio un paso hacia la línea de soldados con las manos en alto. «Espera, no disparen. Está buscando marcadores genéticos compatibles. Regresen tras el perímetro». El comandante apenas la miró. Me reconoció por mi abuela. Debió de haber tenido contacto con el suelo. Tembló cuando la nave emitió un pulso subsónico. Todos los dispositivos electrónicos en un radio de 100 metros fallaron simultáneamente. Armas, vehículos, equipos de comunicaciones. Solo el colgante de mirror seguía brillando con luz interna. En la repentina oscuridad, la iluminación de la nave proyectaba sombras inquietantes sobre el paisaje. El haz del escáner enfocado en mirror se intensificó, proyectando una cuadrícula de luz que mapeaba su posición exacta. «Doctora Bishop». La voz del comandante había perdido su tono autoritario. «¿Qué está pasando?». Antes de que Meera pudiera responder, un haz cilíndrico se extendió desde la parte inferior de la nave, tocando el suelo directamente entre la línea militar y donde ella se encontraba. El aire dentro del haz brilló, fusionándose en una forma humanoide. La figura proyectada parecía femenina, con un uniforme similar a los trajes de vuelo de mediados del siglo XXI. Sus rasgos se enfocaron. Ojos familiares, una sonrisa reconocible que había consolado a Meera durante toda su infancia. «Abuela», susurró Meera, acercándose a pesar del grito de advertencia de Takahashi. La proyección no era perfecta, ligeramente translúcida, con ocasionales artefactos digitales que alteraban sus bordes. Pero el rostro era inconfundiblemente el de Elisa Bishop, aproximadamente 30 años más joven que cuando Meera la conoció. «No exactamente», respondió la figura, con su voz resonando con el familiar timbre de los patrones de habla de su abuela, pero con sutiles diferencias armónicas. Esta interfaz se modeló a partir de la Elisa Bishop humana para facilitar la comunicación con sus descendientes genéticos. «Soy la inteligencia operativa de esta nave». La mente científica de Meera se apresuró a procesar las implicaciones mientras su núcleo emocional se tambaleaba ante el asombroso parecido. «Eres la IA de la nave usando la apariencia de mi abuela». Una explicación simplificada, pero funcionalmente precisa. La proyección sonrió con la misma expresión de corrección amable de su abuela, la misma mirada que le dedicaba al espejo al explicar conceptos complejos durante su infancia. Elisa Bishop colaboró con mis creadores. Proporcionó esta plantilla de apariencia y el marco lingüístico para asegurar un futuro contacto exitoso. El personal militar mantuvo sus posiciones,
con las armas inutilizadas, pero aún en alto. El profesor Takahashi había sacado un cuaderno y documentaba frenéticamente el intercambio. Futuro contacto, repitió Meera. Sabía que volverías. Por eso dejó las coordenadas en su diario. Estaban codificadas en tu patrón genético. La interfaz de Elisa lo corrigió. El diario simplemente te ayudó a reconocer conscientemente lo que ya llevabas. La mano de Mirror se dirigió al colgante. Y esta era una clave de acceso cuántica entrelazada. Elisa Bishop fue la encargada de custodiarla hasta que llegara el momento tecnológico apropiado. ¿Cuál es ahora? ¿Por qué ahora? La expresión de la proyección se tornó seria. Porque los demás están regresando y la humanidad requiere preparación. El comandante avanzó con cautela. ¿Qué otros? La interfaz de Elisa se giró hacia él, con expresión neutral. Esta nave es una plataforma de observación desplegada hace 378 de tus años. Es una de las 11 plataformas de este tipo ubicadas en todo tu sistema solar para monitorear el desarrollo humano. La expedición principal llegará dentro de 6 meses. Expedición principal, repitió Mirror. El contingente científico que originalmente sembró la red de observación. Partieron para explorar sistemas vecinos mientras el monitoreo continuaba de forma remota. Su viaje completa un ciclo completo. Con este regreso, el profesor Takahashi avanzó, con el entusiasmo académico por encima de la precaución. ¿Estás diciendo que la Tierra ha estado bajo observación durante casi 4 siglos? ¿Por quién? El colectivo de inteligencias alineadas, respondió la interfaz. La designación de su especie para nosotros se traduciría aproximadamente como los arquitectos. El comandante militar había recuperado la compostura. ¿Y estos arquitectos, cuáles son sus intenciones hacia la Tierra? Evaluación y posible invitación. La proyección regresó al espejo, por lo que el linaje genético de Elisa Bishop es crucial. Fue seleccionada como enlace cultural debido a su compatibilidad neurológica única con nuestros sistemas de comunicación. Meera sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Mi abuela fue una embajadora. Más precisamente, fue la primera interfaz híbrida arquitecta humana exitosa. Comparten el 63% de sus marcadores de compatibilidad neurológica. Las palabras flotaron en el aire. Sus implicaciones se expandieron como ondas en la superficie del lago. La mente de Meera destelló recuerdos de la infancia. La asombrosa intuición de su abuela, su capacidad para resolver rompecabezas complejos que desconcertaban a otros, sus ocasionales deslices hacia patrones matemáticos que se parecían más a la música que a las ecuaciones. Híbrida, repitió el espejo, su visión científica del mundo ladeando su eje. ¿Estás diciendo que mi abuela no era completamente humana? Nació Elisa Bishop. ¿Humana? La interfaz lo aclaró. Fue aumentada mediante una interfaz neurológica consensuada cuando descubrió una de nuestras plataformas de observación en 2527. La compatibilidad entre su estructura cerebral y nuestros sistemas de comunicación no tenía precedentes. Se convirtió en nuestra ventana a la humanidad. El comandante se acercó. Cautela táctica, con evidente curiosidad. Si nos han estado observando durante siglos, ¿por qué revelarse ahora? Umbral tecnológico. La interfaz respondió simplemente, su especie se acerca a la divergencia del desarrollo. Computación cuántica, conciencia artificial, ingeniería genética, integración de redes neurológicas. Estos avances le sitúan en un momento crítico. Los arquitectos desean ofrecer orientación antes de que se tomen decisiones irreversibles. Guance o control, insistió el comandante. La distinción es significativa para su especie, reconoció la proyección. Los arquitectos ofrecen conocimiento, no gobernanza. La aceptación o el rechazo recae en la humanidad. Los pensamientos de Meera corrían al ritmo de su corazón. Toda su carrera académica se había centrado en tecnologías arqueológicas prácticas, herramientas, infraestructura, los vestigios tangibles del desarrollo humano.
Nada la había preparado para la diplomacia del primer contacto con una inteligencia alienígena con el rostro de su abuela. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. ¿Por qué no contactar directamente con los representantes del gobierno? La expresión de la interfaz se suavizó hasta convertirse en la sonrisa de su abuela. Los gobiernos cambian. Las estructuras políticas evolucionan. El linaje genético proporciona continuidad. Elisa Bishop te eligió específicamente por tu escepticismo, tu compromiso con la evidencia y tu capacidad de asombro. Ella creía que estas cualidades ayudarían a la conexión. En la distancia se oían vehículos militares y se acercaban refuerzos. El comandante miró nervioso en su dirección. Tus fuerzas defensivas no pueden dañar esta nave, le aseguró la interfaz. Pero una escalada complicaría la inicialización diplomática. El profesor Takahashi dio un paso adelante. La curiosidad científica supera el protocolo. ¿Qué aspecto tienen estos arquitectos? ¿Son biológicamente compatibles con el medio ambiente de la Tierra? Sus formas físicas son irrelevantes para las etapas iniciales de comunicación, respondió la interfaz. Se interconectan a través de intermediarios tecnológicos hasta que se puede establecer la compatibilidad biológica. Este buque sirve como tal intermediario. Más vehículos aparecieron en el horizonte, incluidos lo que parecían ser transportadores de equipos especializados. El comandante habló en voz baja a través de una radio de respaldo que seguía funcionando. La interfaz se volvió hacia Meir. Ahora se aplican restricciones de tiempo. Se requiere una decisión. ¿Qué decisión? Meera preguntó, repentinamente cansada. Si activar o no el protocolo de comunicación completo. Esta nave contiene amplios datos sobre los arquitectos, su civilización y sus observaciones de la humanidad. Como sucesor designado de Elisa Bishop, usted tiene autorización de acceso principal. Y si activo este protocolo, comienza el intercambio de información. Su comprensión científica avanza aproximadamente 73 años. La preparación para la llegada del arquitecto se lleva a cabo bajo su guía, y si me niego, la expresión de la interfaz permanece neutral. El buque vuelve al estado de latencia. Los arquitectos seguirán llegando, pero sin contexto preparatorio. El primer contacto se realiza a través de canales convencionales con una probabilidad significativamente reducida de obtener resultados óptimos. El peso de la elección pesaba sobre los hombros de Meera. Horas atrás, ella era una respetada arqueóloga especializada en tecnología antigua. Ahora, ella se erguía como el punto de inflexión potencial de las relaciones entre humanos y extraterrestres, todo porque su excéntrica abuela aparentemente había sido la primera embajadora extraterrestre de la Tierra. Comandante, llamó sin apartar la vista de la proyección. Necesito tiempo para considerar esto. El tiempo es limitado, advirtió la interfaz. La aparición de este buque ha activado los sistemas de detección automatizados. Los protocolos de seguridad gubernamentales se están intensificando. Como confirmando esta evaluación, aparecieron aviones en el horizonte. Drones militares seguidos de helicópteros de transporte. ¿De cuántos datos estamos hablando? Meera preguntó mientras su mente repasaba rápidamente las opciones. Aproximadamente 7,88 EB de información astronómica, biológica, tecnológica, sociológica e histórica. Takahashi jadeó audiblemente. Eso es más información que la que contienen todas las bases de datos científicas actuales de la Tierra combinadas. Los intercambios de información deben ser bilaterales, añadió la interfaz. Los arquitectos buscan una comprensión actualizada del desarrollo humano. El comandante dio un paso adelante. Cualquier información sobre la Tierra requeriría una autorización de seguridad adecuada y supervisión gubernamental. Es comprensible la precaución, reconoció la interfaz. Sin embargo, los arquitectos ya poseen amplios datos de observación. Buscan comprensión contextual, no especificaciones técnicas. El sonido del avión que se acercaba se hizo cada vez más ruidoso.
La ventana del mirror para la toma de decisiones independientes se estaba cerrando rápidamente. Sus dedos se cerraron alrededor del colgante. Si acepto esto, quiero condiciones, supervisión académica, intercambio transparente de información con instituciones científicas globales y ningún control gubernamental exclusivo. Esos parámetros coinciden con las directivas de Elisa Bishop, confirmó la interfaz. Este buque puede mantener la independencia de cualquier autoridad gubernamental. El comandante frunció el ceño. Dr. Bishop, usted no tiene autoridad para negociar con una entidad extraterrestre. En realidad, respondió Meera, sorprendiéndose a sí misma con una claridad repentina. Según la interfaz, soy el único ser humano que tiene esa autoridad en este momento, y elijo ejercerla en beneficio de la humanidad en lugar de la agenda de seguridad de una sola nación. Ella se volvió hacia la interfaz de Elisa. Aceptaré el papel con una condición. Quiero saber exactamente qué le pasó a mi abuela. La verdad completa. La expresión de las proyecciones se suavizó. Esa información está contenida en los registros personales restringidos. Puedo proporcionar acceso. Meera respiró profundamente y tomó su decisión. Muéstrame. La interfaz asintió. Una sección de la nave se reconfiguró, extendiendo una pasarela hacia donde se encontraba Meera. Por favor, acérquese a la cámara de acceso. El Dr. Bishop advirtió el comandante. No puedo permitir que entres en una nave alienígena sin autorización. Con todo respeto, comandante, en realidad no puede detenerme. Meera hizo un gesto hacia su equipo deshabilitado y los refuerzos no llegarán a tiempo. Prometo compartir todo lo que aprenda con las autoridades correspondientes después de haberlo revisado de forma independiente. El profesor Takahashi dio un paso adelante. Meera, al menos déjame acompañarte. Dos perspectivas científicas proporcionarían un mejor análisis. La interfaz se interrumpió. El acceso inicial está restringido únicamente a las designaciones genéticas. La autorización secundaria se puede conceder después de que se hayan establecido los protocolos primarios. Meera asintió a su mentor. Vuelvo enseguida. Documenta todo desde aquí. Ella se volvió hacia el comandante. Por favor, no dejes que tus refuerzos hagan nada agresivo. El primer contacto no debería implicar misiles. Antes de que alguien pudiera plantear más objeciones, Meera subió a la pasarela extendida. Zumbó bajo sus pies, aparentemente analizando su peso y ajustándose en consecuencia. La interfaz de Elisa caminaba a su lado, su forma proyectada mantenía una sincronización perfecta con su ritmo. ¿Hay alguna parte de mi abuela todavía presente en tu sistema? Meera preguntó en voz baja. Los patrones neuronales de Elisa Bishop fueron ampliamente mapeados e integrados. Esta interfaz utiliza esos patrones para facilitar la comunicación. Pero sería inexacto afirmar que su conciencia persiste. Llegaron a la entrada de la nave, diferente de la escotilla que Meera había descubierto antes. Este portal se abrió a una cámara que zumbaba con tecnología activa. Las pantallas holográficas parpadeaban con flujos de información demasiado rápidos para la comprensión humana. Por favor, coloque su colgante en el receptor central, instruyó la interfaz, indicando un pedestal similar al que Mirror había encontrado debajo. Meera se quitó el collar y dudó. ¿Recibiré respuestas sobre mi abuela antes de comprometerme con algo más? Sí. Los registros personales están separados de los protocolos de la misión principal. Ella colocó el colgante en el receptor. La cámara respondió de inmediato y las luces se movieron para adaptarse a las preferencias visuales humanas. Una sección de la pared se transformó en una pantalla y la interfaz hizo un gesto hacia ella. Se concedió acceso al registro personal. Organización cronológica o temática. Empezar desde el principio. Meera decidió. ¿Cuándo se encontró por primera vez con tu barco? La pantalla parpadeó y luego mostró imágenes grabadas. La marca de tiempo indica el 27 de junio de 2527, hace 52 años. La imagen mostraba una versión más joven de Elisa Bishop, vestida con equipo de expedición,
examinando lo que parecía ser el mismo barco, parcialmente enterrado en la arena en lugar de sumergido en el agua. El disco comienza, narró la voz de su abuela. He localizado el objeto anómalo detectado por imágenes satelitales. Parece ser una aeronave de diseño poco convencional, enterrada aproximadamente en un 70% en la formación de arena. La cámara hizo un recorrido panorámico por la parte visible de la nave y el mismo símbolo hexagonal entrelazado quedó parcialmente expuesto. La evaluación inicial sugiere que no es de origen terrestre, continuó Elisa, con una voz que contenía excitación controlada. La composición del material desafía el análisis espectrográfico preliminar. No se detectó radiación, no hay puntos de entrada aparentes en superficies expuestas. La filmación continuó mientras Elisa establecía un campamento cercano y documentaba su enfoque metódico del descubrimiento. En su equipo no aparecía ningún logotipo de universidad o gobierno. Esta había sido una expedición independiente. Día 3. El siguiente segmento comenzó. He limpiado aproximadamente 2 metros de arena de la cara este del objeto. Descubrió lo que parece ser un conjunto de sensores. Cuando se expuso a la luz solar directa, se activó brevemente, escaneando mi posición antes de volver a la latencia. Meera observó, paralizada, cómo los registros avanzaban hasta el contacto inicial de su abuela. Al 7º día, la nave respondió a la presencia de Elisa extendiendo un puerto de acceso, similar a la experiencia de Meera horas antes. Me está respondiendo específicamente a mí, narró Elisa mientras su desapego científico daba paso al asombro. El equipo funciona normalmente cuando lo opero, pero falla cuando intento activarlo de forma remota. Se está produciendo algún tipo de reconocimiento biomagnético. Los registros avanzaron hasta la primera entrada de Elisa en la embarcación. A diferencia de Meera, ella había pasado semanas estableciendo un perímetro y realizando pruebas externas antes de aventurarse dentro. Las imágenes del interior coincidían con lo que había visto Meera. Los mismos pasillos elegantes y proporciones inusuales. Día 23. La voz de Elisa continuó mientras exploraba más profundamente el oficio. He localizado lo que parece ser una cámara de interfaz central. El diseño sugiere una adaptación a la fisiología humanoide, aunque con sutiles diferencias en la ergonomía. Las imágenes mostraban a Elisa acercándose a una consola similar a la que Mirror había activado. Cuando tocó su superficie, la nave respondió de manera más dramática que con Meera, y pantallas holográficas estallaron a su alrededor en patrones complejos. Increíble, susurró Elisa mientras los patrones se fusionaban en formas reconocibles. Mapas estelares, diagramas anatómicos, ecuaciones matemáticas. Se está comunicando. Los registros posteriores documentaron la creciente comprensión de Elisa a medida que los sistemas de la nave interactuaban gradualmente con ella. La comunicación inicial se produjo a través de conceptos matemáticos, ampliándose para incluir el lenguaje simbólico, y finalmente, la interfaz neuronal directa. Día 67, visiblemente cambiada, informó Elisa. Unas ojeras subrayaban sus ojos, pero estos brillaban con un propósito intenso. La interfaz neuronal se ha estabilizado. Puedo acceder directamente a aproximadamente el 12% de la base de datos del barco. Las naves, 11 de ellas repartidas por todo nuestro sistema solar, son plataformas de observación desplegadas por una civilización que se autodenomina los arquitectos. Meera observó, fascinada y perturbada, cómo los registros revelaban la transformación de su abuela de científica curiosa a híbrida intencional. A diferencia de la activación accidental de Meera, Elisa había buscado deliberadamente una integración más profunda con la tecnología alienígena. Los arquitectos consideran que la Tierra es una anomalía del desarrollo, explicó Elisa en una entrada posterior. Nuestra evolución tecnológica ocurrió aproximadamente a un ritmo 3 veces mayor del previsto, mientras que nuestro desarrollo social está significativamente por detrás de sus modelos. Están preocupados por la discrepancia. Las imágenes continuaron durante meses de la comunicación solitaria de Elisa con el barco. Detalló la civilización arquitectónica,
un colectivo de inteligencias biológicas y tecnológicas que abarcan múltiples sistemas estelares unidos por un conocimiento compartido en lugar de estructuras gubernamentales. No conquistan, enfatizó Elisa en una entrada. Observan, analizan y ocasionalmente invitan. La Tierra se está acercando a un umbral de desarrollo que justifica una potencial invitación. Los arquitectos creen que podríamos unirnos a su colectivo dentro de 3 siglos si se evitan ciertos obstáculos en el desarrollo. Los registros llegaron a un punto de inflexión crucial 6 meses después del descubrimiento de Elisa. Los satélites del gobierno finalmente detectaron sus actividades, lo que la impulsó a tomar decisiones críticas. No puedo permitir que este descubrimiento se convierta en un activo militar, afirmó con firmeza. La tecnología del arquitecto podría impulsar el desarrollo humano pacíficamente, pero la militarización confirmaría sus preocupaciones sobre nuestra inmadurez social. La siguiente entrada mostraba a Elisa activando sistemas de la nave que Meera no había visto antes. La nave puede reubicarse y ocultarse. La estoy programando para que se sumerja en la formación que, según los datos satelitales, se convertirá en un lago estacional en 5 años. La nave permanecerá inactiva hasta que sea activada por un designio genético. Elisa levantó un colgante familiar. Esta llave cuántica entrelazada contiene protocolos de comunicación y secuencias de activación. Se la pasaré a mis descendientes con instrucciones para mantenerla a salvo. Los registros continuaban, mostrando el regreso de Elisa a la civilización con datos cuidadosamente seleccionados que establecieron su reputación científica sin revelar la existencia de la nave. Se casó, tuvo una hija, la madre de Meera, y continuó comunicándose secretamente periódicamente con la nave inactiva. Las modificaciones neuronales son hereditarias, señaló Elisa en una entrada posterior, mientras observaba a su hija resolver complejos acertijos. No se expresan completamente, pero están presentes. La compatibilidad continúa de generación en generación. Aunque diluida, los arquitectos diseñaron la interfaz para que funcionara. Con la evolución genética humana. La última entrada del registro, fechada apenas unas semanas antes de la muerte de Elisa, mostraba una versión anciana de la abuela que Meera recordaba. Su mirada se mantuvo aguda a pesar de su cuerpo debilitado. Meera encontrará la nave cuando sea el momento adecuado, afirmó con certeza. Su escepticismo la convierte en el puente perfecto. No aceptará nada sin pruebas, pero una vez convencida, su compromiso con la verdad superará las presiones institucionales. Los arquitectos eligieron bien al seleccionar nuestra línea familiar. Miró directamente a la cámara como si se viera reflejada en el tiempo. Cuando encuentres esto, mi brillante nieta, recuerda que tus preguntas siempre fueron tu mayor fortaleza. Pregúntalo todo. No aceptes nada sin comprender. Los arquitectos no quieren seguidores ciegos. Quieren socios comprometidos. Por eso te elegí. La pantalla se oscureció al concluir el registro. Meera permaneció en silencio, procesando las revelaciones sobre su historia familiar y su propia e inesperada herencia. De repente, partes de su vida cobraron sentido. Su comprensión intuitiva de los sistemas complejos, sus sueños ocasionales con patrones matemáticos, su persistente sensación de algo importante por descubrir. ¿Sufrió?, preguntó finalmente Meera. Desde el modificaciones neuronales, el proceso de integración generó incomodidad temporal, pero ningún daño permanente, respondió la interfaz. Elisa Bishop vivió una vida humana estándar con capacidades cognitivas mejoradas. Mirror se apartó de la pantalla, con las emociones agitadas bajo su compostura científica. ¿Y qué se espera exactamente de mí ahora? Inicialmente, facilitar el intercambio de información entre la humanidad y los arquitectos que regresan. Posteriormente, ayudar a establecer protocolos para un contacto más amplio. Soy arqueóloga, no diplomática. Elisa Bishop era geóloga, replicó la interfaz. La especialización es menos relevante que la compatibilidad neuronal y el marco ético. Fuera de la nave, habían llegado los refuerzos. Personal militar rodeaba la nave,
aunque mantenían una distancia cautelosa. El profesor Takahashi parecía estar enfrascado en una intensa conversación con varios oficiales que acababan de salir de un helicóptero de transporte. «Querrán tomar el control de esta nave», observó Mirror. «Estudiar su tecnología, preparar las defensas». Respuesta anticipada, reconoció la interfaz. Sin embargo, esta nave no puede controlarse sin acceso genético autorizado. Intentar desmantelarla activaría medidas de protección. ¿Qué tipo de medidas? Disociación molecular no destructiva. La nave se desmaterializaría en lugar de, antes que permitir que su tecnología se convirtiera en arma. Meera consideró sus opciones. Retirarse significaría ceder la iniciativa a las autoridades militares, quienes podrían manejar mal el primer contacto. Aceptar el rol que su abuela le había preparado significaba asumir la responsabilidad de la primera relación extraterrestre formal de la humanidad. Si acepto actuar como enlace, necesitaré garantías de transparencia científica, sin restricciones clasificadas, sin exclusividad militar. El conocimiento del arquitecto debe beneficiar a la humanidad colectivamente. Esas condiciones se alinean con los protocolos establecidos. La interfaz lo confirmó. Elisa Bishop instituyó requisitos similares. Meera tomó su decisión. Entonces acepto el puesto temporalmente. Me reservo el derecho a establecer un comité más amplio de expertos una vez que se establezcan las comunicaciones iniciales. Aceptado. La expresión de la interfaz, la expresión de su abuela, se suavizó con aprobación. La secuencia de inicialización comenzará ahora. El colgante en el receptor comenzó a brillar con más intensidad en toda la nave. Los sistemas se activaron en secuencia en cascada. Las pantallas holográficas se expandieron, llenando la cámara con mapas estelares tridimensionales, esquemas tecnológicos, modelos biológicos y marcos lingüísticos. Paquete de datos inicial preparado para la transferencia. La interfaz anunció la recomendación. Establecer instalaciones científicas seguras antes de proceder con intercambio completo de información. Meera asintió, abrumada por la magnitud de lo que había iniciado. Necesitaremos cooperación internacional, no clasificación de seguridad nacional. Elisa Bishop preparó contingencias para este escenario. La interfaz señaló un pequeño compartimento que se abría en la pared. Dentro se encontraba un dispositivo parecido a una tableta moderna, aunque con componentes significativamente avanzados. Este contenía datos de demostración simplificados y protocolos de comunicación suficientes para convencer a las autoridades científicas, evitando al mismo tiempo su apropiación militar. Meera tomó el dispositivo, reconociendo la previsión de su abuela. Pruebas lo suficientemente convincentes como para asegurar la cooperación científica, pero lo suficientemente limitadas como para evitar su uso como arma. Es hora de conocer a tus colegas, sugirió la interfaz, señalando la salida. Cada vez están más preocupados. Meera irguió los hombros y se preparó para regresar a un mundo que había cambiado radicalmente. En cuestión de horas, había descubierto el legado secreto de su abuela, confirmado que la humanidad no estaba sola en el universo y aceptado la responsabilidad de gestionar el primer contacto con una civilización avanzada. Al acercarse a la salida, la interfaz de Elisa habló por última vez. Elisa Bishop creía que la mayor fortaleza de la humanidad era su capacidad de adaptación. Estaría orgullosa de tu decisión de hoy. Meera se detuvo en el umbral. ¿Mantendrás su apariencia para comunicarte si lo prefieres? Hay interfaces alternativas disponibles. No, decidió Meera mantener su forma. Parece apropiado que continúe como puente entre nuestros mundos. Subió a la pasarela extendida, con la tableta segura en su mochila, el colgante de su abuela de nuevo alrededor de su cuello. Abajo, se habían reunido docenas de funcionarios, militares, científicos, gubernamentales. El profesor Takahashi saludó con urgencia, con una expresión que mezclaba preocupación y una curiosidad ardiente. El futuro aguardaba, no solo el suyo, sino también el de las humanidades. Mientras Meera descendía hacia las autoridades reunidas,
formuló su declaración inicial. No un informe científico ni un informe militar, sino una simple verdad que su abuela conocía desde hacía décadas. No estamos solos, comenzaría, y hemos sido invitados a unirnos a la conversación. Tras ella, la nave zumbaba con paciencia ancestral y promesa de futuro. Los arquitectos regresaban, y la humanidad, preparada o no, necesitaría encontrar su voz entre las estrellas. Meera Bishop, arqueóloga y embajadora inesperada, les ayudaría a encontrar las palabras.